Quien decida recorrer la historia de la prostitución en Occidente tendrá una nada despreciable oferta de documentación, crónicas, documentos oficiales, documentos privados, libros, obras de arte, etc. Sin embargo, si se intenta hacer lo mismo con el Oriente, no habrá tal cantidad ni calidad de referencias. Pero eso no quiere decir que las instituciones sociales y los hábitos humanos sean radicalmente opuestos en aquel rincón del planeta. Distintos sí, pero no contrarios. Si bien Oriente ha producido un arte peculiar y maravilloso, y si bien todavía existen y se conservan documentos de asombrosa antigüedad, no mucho de ello llegó a manos de los historiadores occidentales. Tampoco abundaron ahí los cronistas de Occidente, y la barrera idiomática debió haber sido, sin lugar a dudas, un freno para las investigaciones históricas que se han intentado hacer. De la organización social de la China antigua, por ejemplo, se sabe poco. Es conocido que los hombres de clase propietaria, que habitó la región varios siglos antes de Cristo, disponían de una esposa, de una concubina, una sirvienta y una prostituta, todas ellas legales y todas ellas disponibles para el señor de la casa, quien les pedía que le satisfacieran sus deseos y necesidades. Jerárquicamente la esposa estaba un escalón por encima de las demás. Además era, por así decirlo, la pareja oficial del señor. La sirvienta era, por otro lado, una esclava, y su tarea no se limitaba exclusivamente a la limpieza y los quehaceres domésticos, sino que también debía satisfacer sexualmente al amo, si éste se lo solicitaba. La concubina también servía sexualmente al señor, pero no hacía otra cosa más. La prostituta, por otro lado, hacía lo mismo que la concubina, con la diferencia de que también se entregaba carnalmente a alguno de los invitados del amo, no a cualquiera, sino solamente a los que éste le diera su autorización. Recapitulando, todas tenían intimidad con el señor de la casa, pero la esposa era jerárquicamente superior a las demás. La sirvienta hacía el quehacer, la concubina no hacía nada más que tener sexo, y la prostituta, pues lo mismo, pero también con los invitados del señor. Además de lo anterior, se sabe que recién para el siglo VI a.C., la prostitución pasó a convertirse en una actividad profesional y lucrativa. Para esa época ya existían en la China imperial varios prostíbulos con centenares de prostitutas. En la China de los emperadores no todas las prostitutas eran iguales, ni en acceso ni en rango. Las que vivían en las mansiones de los pudientes nobles eran tenidas como prostitutas domésticas, para uso interno. También el emperador tenía su propio harén de prostitutas. Estas prostitutas imperiales vivían en dependencias del palacio, y se las contaba por miles. Pero curiosamente muchas de ellas morían sin haberse acercado siquiera una vez al lecho del monarca, porque bueno, estaban disponibles para él. Sin embargo, esto no significaba que él dispusiera realmente de ellas. También el funcionario del imperio, como parte de sus privilegios, contaba con prostitutas a su servicio, y las mujeres tenían diferentes categorías según el rango del funcionario al que servían. Todas debían estar permanentemente atentas a los deseos de aquel, y si éste lo ordenaba, tenían que atender sexualmente a algún otro visitante o dignatario oficial. Luego de los funcionarios también estaban los oficiales del ejército, e incluso los soldados. Ellos igual contaban con prostitutas a su servicio. El primer caso que se conoce de prostitutas al servicio de los ejércitos ocurrió precisamente en el siglo V a.C. En esa ocasión y a consecuencia de la guerra, el emperador ordenó que se destinara a satisfacer sexualmente a los hombres de armas, y lo hizo mandándoles prostitutas. Esta experiencia se generalizó y, bueno, se estimó como lo más conveniente de hacer en esos casos. Al poco tiempo, todos los ejércitos del emperador contaban con un grupo de prostitutas para los soldados y oficiales del ejército. Por otra parte, la prostitución popular, o sea, la de ganarse la vida en los burdeles, fue para las mujeres chinas un producto posterior. Se inició en gran medida como consecuencia del auge del comercio entre Oriente
y Occidente. También la circulación masiva de la moneda como forma posible de intercambio jugó un papel determinante para que aquella actividad fuese vista como viable por miles de mujeres. Sin lugar a dudas, la prostitución en China, al menos hasta finales de la Edad Moderna, está íntimamente ligada con lo que el taoísmo y el confucianismo inculcaron a la sociedad respecto a la sexualidad y al rol femenino en ella. Para comenzar, a la mujer se le consideraba como inferior, y esa condición de inferioridad era asumida por los hombres como un hecho natural, que las ponía a su servicio. En segundo lugar, el señor de la casa estaba obligado a satisfacer sexualmente a las esposas y concubinas por igual. Aquella era una regla de la administración política de la casa. Si todas eran satisfechas por igual, reinaba la armonía entre ellas. En tercer lugar, la masturbación masculina estaba prohibidísima, lo que les fijaba a las mujeres de la casa un rol determinado y claro, el de que el varón se desahogara con alguna de ellas. Esto no era discutible, ni podían negarse ellas, pero tampoco se desatendía lateralmente su placer. Por ejemplo, la masturbación femenina sí estaba permitida, e incluso se toleraban relaciones lésbicas entre las mujeres de la casa. Ambas prácticas, la masturbación femenina y el lesbianismo, les daba a las mujeres la satisfacción que necesitaban mientras esperaban la visita del dueño de la casa, y si éste era muy adinerado y tenía un harén muy grande, la espera desde ya podía ser muy prolongada. Pero no todos eran señores. Los comerciantes iban y venían, y todo lo que no se tenía bajo techo, pues se tomaba a un costado del camino. Y es que desde hace miles de años los chinos han considerado al sexo como uno de los aspectos más importantes en la vida de los seres humanos. El arte de la práctica sexual era, para el taoísmo, el camino supremo, y el espacio en el que interactuaban con más fuerza el yin, principio femenino que representa la tierra, y el yang, principio masculino que representa el cielo. Por ello, ya desde hace 150 años antes de Cristo, los hombres y las mujeres de China contaban con tratados escritos por especialistas en sexualidad que regulaban esta práctica para que pudiera ser adecuada, saludable y gratificante. Eran postulados universales, o se hace que ninguna mujer, y menos aún una prostituta, podían desconocerlos. Los maestros chinos les asignaban a la relación sexual entre el hombre y la mujer un doble valor. En primer lugar, el de la procreación, que era un deber sagrado que el hombre tenía frente a sus ancestros. En segundo lugar, la relación sexual le permitía al hombre fortalecer su masculinidad. Para comprender esto último, es necesario saber que para los maestros chinos, todos los fluidos que secretaban los órganos sexuales femeninos constituían la esencia del yin, y dicha esencia es inagotable. El hombre, en cambio, tiene una cantidad limitada de semen. Por eso, entre otras razones, se prohibía la masturbación masculina y se instruía a los hombres para que manejaran técnicas que les permitieran controlar el orgasmo. La tarea masculina consistía en provocarle la mayor cantidad de orgasmos posibles a la mujer antes de eyacular. Por eso decíamos que el placer femenino de este modo estaba lateralmente considerado en las descripciones al alcance de todos y por todos sabidas. El objetivo real de esta práctica era que el hombre pudiese absorber la mayor cantidad de esencia que secretaba la mujer, porque esa esencia lo fortalecía y revitalizaba. El desahogo y la absorción eran entonces vitales para el hombre, y al tratarse de reacciones físicas, si no había otra opción, no estaba mal tenerlos con una prostituta, siempre atendiendo a ese trasiego de energía, con el varón como beneficiario fundamental. Los manuales del sexo también describían 7 posiciones que podían asumir las parejas para proporcionarse un sexo placentero y saludable. Se ignora quiénes fueron los autores de estos tratados, pero todos los conocían, y si bien me he referido a ellos en el pasado, estos postulados todavía se conocen, y muchos de ellos los practican o intentan hacerlo, con amores hogareños o bien con compañeras alquiladas. ¿Qué tiene que ver todo esto de los manuales sexuales y las 7 posiciones con la prostitución? Pues todo, ya que siendo el acto sexual un recurso vital y energético para el varón, era razonable que éste lo obtuviese a como diera lugar, y ahí estaban, eventualmente,
las prostitutas, para ayudarle al hombre a obtener energía. Ahora, pasando a otro tema, hacia el este de China, en los límites del continente asiático, se desarrollaba la civilización japonesa, la cual es igual o más popular que la China en el occidente, debido a los samuráis, el anime y el folclore. En Japón también existió la prostitución, y si bien la información que nos ha llegado es mucho menor que la de China, esta resulta ser cuando menos lo bastante sustanciosa para hacernos una idea de cómo funcionaba esta profesión. Por ejemplo, sabemos que en el siglo VI después de Cristo, las mujeres que ofrecían sexo en Japón eran las suburuku, término que podría traducirse como las que sirven. La mayoría de estas muchachas que vendían favores sexuales para poder vivir eran mujeres de clase baja, sin un hogar estable. No obstante, también existían entre las suburuku aquellas que habían recibido una muy buena educación y que eran buenas conversadoras, que tenían talento para la música y para el canto. Por esas razones, estas eran convocadas por los señores más poderosos de la región, para que amenizaran sus fiestas y reuniones, porque, además, solían ser muy buenas bailarinas. Posteriormente, comenzando el siglo XII después de Cristo, a quienes ejercían la prostitución en Japón, se les conoció como las shirabiyoshi, precisamente por el tipo de baile que éstas realizaban. Estas muchachas provenían en general de familias nobles que habían caído en la bancarrota económica y que debían enviar a sus hijas a prostituirse para procurarse el sustento de cada día. En una época de profunda crisis económica, la irrupción de estas jóvenes en la vida cotidiana del Japón medieval cobraría posterior relevancia. Ellas constituyeron, sin lugar a dudas, el antecedente que desembocaría muchos siglos más tarde en la aparición de las geishas, protagonistas principales de la vida social japonesa hacia finales de la era moderna. Estas últimas, en tanto y cuanto provenían todas de hogares nobles y habían recibido una educación esmerada, poseían también una sólida cultura artística. Eran también expertas en poesía, música y baile, y pronto habían de convertirse en las estrellas de los salones más exclusivos de la clase adinerada japonesa. Y, como se ve, al igual que sus antecesoras medievales, el comercio sexual estaba complementado en ellas, con el cultivo y el disfrute del arte. De acuerdo con investigaciones históricas y antropológicas que se han realizado sobre Japón, la mujer japonesa siempre fue un referente artístico en aquel país, y ello puede comprobarse desde la prehistoria, en el periodo Yomón. Ya por esa época las imágenes femeninas eran sensuales, pero con un alto grado de abstracción, seductoras, pero al mismo tiempo tratadas con respeto y elevación. Mujer y arte, mancomunados entonces, cruzaban la historia no solo de la prostitución, sino del sexo en Japón. Pero volvamos con las pioneras oficiales del amor casual. De entre las shirabiyoshi que alegraban a los ricos señores medievales, hay unas que, al igual que las hetairas griegas, se volvieron sumamente destacables y por lo mismo trascendieron a su tiempo. Así es como podemos mencionar a Kamagiku, la concubina favorita del emperador Goroba, y a Shizuka, la concubina de Minamoto Yoshitsune, entre algunas otras. Ahora, pasando a la práctica en su modo más conocido, no fue sino hasta el 1589 cuando el primer burdel se alzó en Japón, luego de que el emperador se lo autorizara a uno de sus conocidos, quien a partir de ese momento comenzó con el negocio de la prostitución organizada, primer eslabón de lo que luego sería los barrios del placer. La edificación se levantó en un pequeño barrio de Kioto, y apenas inaugurado, se colmó de ávidos y curiosos clientes. Pero como en todas las profesiones, la de las prostitutas también reconocía jerarquías. Así estaban las soirán, las cortesanas de más alto rango que existían en Japón. Ellas servían dentro de exclusivos burdeles
a hombres ricos y poderosos que buscaban no solamente placer sexual, sino también el disfrute que proporcionaban la poesía, la música y el baile. Estas cortesanas habían sido vendidas por sus padres desde pequeñas a los dueños de los burdeles y se habían criado bajo un régimen de entrenamiento muy severo para poder cumplir con su rol profesional. Buena parte del entrenamiento al que eran sometidas consistía en una agotadora preparación física para dotarlas de una agilidad que la mayoría de las mujeres no tenía. De esta manera podían adoptar cualquiera de las posiciones que describían, sí, también ahí, los tratados para las relaciones sexuales placenteras y saludables. Pero no todas las niñas ofrecidas a los burdeles eran compradas por los dueños de estos. No, 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 no. Solo las más bellas. Solo las más bellas. La suya está muy fea. Con el paso del tiempo, las Zoirán se convirtieron en un símbolo de la opulencia. No cualquiera podía pagar por una, y los burdeles en los cuales se ofrecía el servicio de estas jóvenes acabaron convirtiéndose en lugares sumamente exclusivos. Pero precisamente por la muy elevada capacidad económica y altísimo nivel cultural que debían poseer los clientes, el servicio de las Zoirán fue cada vez menos requerido y comenzó su decadencia. Hacia mediados del siglo VIII, un nuevo tipo de acompañante para los hombres que buscaban contar con la compañía de una muchacha durante algunas horas se impuso sobre el de las Zoirán. Así llegaron las geishas. Sin embargo, las geishas y las Zoirán no ofrecían los mismos servicios. La geisha, aunque podía en ciertas ocasiones ofrecerse sexualmente al cliente, no ofrecía la prostitución como oficio prevalente. Ellas en realidad eran una suerte de profesionales del entretenimiento. Al igual que las Zoirán, las geishas recitaban poesía, sabían cantar y bailar muy bien, y atender a su cliente de una manera exquisita, haciéndolo sentir cuidado y gratificado. Tal como había ocurrido con las Zoirán, las futuras geishas eran vendidas desde niñas por sus padres. En las casas de las geishas que las adquirían, ellas habrían de recibir la instrucción y la formación cultural necesarias para desarrollar su futura profesión. Apenas llegadas a la casa de las geishas, las niñas transitaban su primera etapa como shikomi, etapa en la cual llevaban a cabo tareas de limpieza y de asistencia a las jóvenes mayores, para lo cual debían estar siempre atentas a lo que ellas necesitaran. Ya en la preadolescencia, las muchachas comenzaban el adiestramiento en las artes tradicionales y, superada esta etapa, se convertían en maiko, o sea, en verdaderas aprendices de geishas. El entrenamiento de una maiko duraba entre 5 y 6 años, al final de los cuales se convertía, ahora sí, en una geisha, la cual usaba el color blanco en el cuello de su kimono, y cambiaba también tanto su maquillaje como su peinado. Originalmente las geishas eran hijas de los samuráis, al menos en lo que a Kioto y a Edo se refiere. Posteriormente, cuando el sistema feudal se desmoronó, estas jóvenes agarraron el arte de divertir para apoyar a sus familias, de las cuales se convirtieron en verdaderos pilares. La institución de las geishas es un duradero y característico símbolo de Japón, tanto así que actualmente continúa ejerciéndose. Sin embargo, lo hace bajo un férreo secretismo, ello debido a que la mayoría de los clientes pertenecen a la política, al sector empresarial, o bien resultan ser hombres públicos, sujetos que, si se los asociara con cualquier tipo de prostitutas, ello podría resultar en un escándalo.